Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. En esta noche vamos a estudiar la unidad número 3. Lleva por título Pruebas del crecimiento espiritual, y la lección número 8, la cual hace parte de esta unidad 3 definitiva, tiene como título Evidencia del carácter cristiano. Y cuando nos referimos a la palabra evidencia, significa algo que proporciona pruebas de una cosa. Alguien preguntó una vez: si estuviéramos sometidos a juicio por nuestra calidad de cristiano, ¿habría suficientes evidencias para condenarnos, o para señalarnos, o para decirnos que nosotros no guardamos el testimonio? Esto es algo muy serio. En verdad, en un sentido, la humanidad entera hace de jurado. Tu papá, tu mamá hace de jurado cuando ellos no conocen, cuando los vecinos nos ven en malas actitudes, ellos hacen de jurado. Aún los incrédulos se dan clara cuenta si los seguidores de Cristo viven según lo que profesan ser, según lo que dice la palabra. Esta lección trata de la más convincente evidencia de una vida cristiana madura, la manifestación del carácter de Jesús en la vida del creyente, que es lo que significa más que todo al hablar del carácter de Cristo en nuestra vida. Y el primer objetivo que encontramos en la lección es asemejarnos a Cristo. Así como un bebé crece a semejanza de su familia, la gente, las personas se van dando cuenta de que los bebés se van pareciendo al papá o a la mamá. De la misma manera, el creyente debe crecer a semejanza de Dios. Esa semejanza se vio en el rostro de Jesucristo. Jesús era Dios que vivía en forma humana. Dejó sentado un modelo que sirve a todos nosotros como norma y pauta para el crecimiento espiritual. El objetivo número 2 de la lección encontramos que es distinguir entre parcial y perfecto, crecimiento en el Señor. Repasando las lecciones, hay pasajes claros de la Biblia que nosotros habíamos señalado, por ejemplo, como Romanos 8, 29 al 30, que dice: a los que antes conoció, también los predestinó, y para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios nos escogió para que nosotros fuésemos hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea nuestro primogénito, nuestro primer hermano. Y además de eso, Dios nos predestinó también, nos llamó por su misericordia, y a los que nos llamó también justificó. Somos justificados delante de Dios por intermedio de Cristo. Y no solamente dice este versículo eso, sino que dice: y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que prepárate, porque Dios se va a glorificar sobre tu vida día a día, y mucho más cuando necesites de Él. En esta lección presentamos la más alta evidencia de todas, es decir, el reflejo del carácter de Jesucristo en nuestro propio carácter y estilo de vida. Otra importante descripción de la meta hacia la cual vamos en pos la tenemos en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá es donde nosotros queremos llegar. Observemos que el conocimiento del Hijo de Dios, como dice ese versículo de Efesios 4:13, es un importante factor en el proceso de crecimiento espiritual. Hay 3 niveles básicos de conocimiento. Número 1, podemos saber hechos respecto de personas con quienes nos hemos entrado en contacto 1 o 2 veces. El segundo nivel es cuando llegamos a conocer a una persona y tratamos de tener una relación con ella. Pero el tercer nivel, el más importante de los 3, es cuando nos relacionamos estrechamente con una persona y llegamos a ser amigos cercanos, amigos íntimos, que conocemos características de su personalidad, gustos, etc. Así que Dios quiere ser
que tú seas su amigo, de que tú le conozcas mucho más y conozcas su palabra también. Características de la vida de Jesús. Objetivo 3. Identificar rasgos del carácter de Jesús. El carácter de una persona lo podemos expresar que son, lo conocemos a través de las palabras que esta persona pronuncia, habla o expresa, o también por sus hechos. Vemos lo esencial de la persona. Aspectos principales del carácter de Jesucristo. El primer rasgo que vemos en Jesús es un desprendimiento. Vivió toda su vida para la gloria y honra de su Padre. Juan 1:14 nos dice que cuando Jesús vivió entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando los hombres veían a Jesús, veían la gloria del Padre. Hubieron otras dos características prominentes en la vida de Jesús que nos sirven de modelo. A las dos se le nombra en Filipenses capítulo 2. Se trata de un pasaje que ya hemos estudiado en este mismo pasaje se muestra a Jesús que tomó no solamente forma humana, sino también por expresa decisión de su voluntad, oiga bien, de su propia voluntad, el papel de siervo. Esas dos características las encontramos ahí en el versículo 8 de Filipenses capítulo 2. Humildad y obediencia. Hallamos muchos de los rasgos del carácter de Jesús de una manera más indirecta al leer y estudiar su vida. Vemos sus características. Cristo estaba lleno de amor, su carácter estaba lleno de amor, estaba lleno de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto caracterizaba a Jesús, caracterizaba su carácter. Él estaba lleno de los frutos del Espíritu Santo. Otra cosa de señalar es que nosotros tenemos que llegar a ser como Jesús. El objetivo 4 es explicar por qué le resulta difícil al creyente ser como Jesús. La propia simiente o naturaleza de Dios, dice la palabra, está en nosotros. Si hemos nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, Dios en amor nos predestinó, aún con defectos, los defectos que tú y yo teníamos. Él nos predestinó, nos escogió para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Cristo, según el puro afecto de su voluntad, dice Efesios 1:5. Pero ¿será que esto es difícil de que nosotros seamos iguales a Cristo? Y te contesto con este versículo, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que hicieres. O sea que la carne va a oponerse para que lo que hay en ti de espíritu salga a relucir y hacer la voluntad de Dios para con tu vida. Dios nos ha dado un libre albedrío y el creyente debe tomar la decisión de permitirle a Dios que su naturaleza se exprese brillando a través de él. Efesios 3:16 y 19 dice: doblo mis rodillas, decía el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él quiere fortalecerte. Él quiere glorificarse en tu vida. Y por eso debes cooperar buscándole, hallando su rostro. Él quiere que nosotros tengamos un estilo de vida. Y aquí en Mateo 5, del 1 al 2, encontramos que se establecen quién produce en los creyentes fieles y humildes el crecimiento espiritual que surge de actitudes descritas en las bienaventuranzas que Cristo un día predicó sentado en una montaña. La palabra bienaventuranza significa la máxima felicidad o embelezo.
Lo que Jesús describió en estas breves afirmaciones fue un tipo de manera de vivir que de cumplirse redundaría en verdadera felicidad. Describe una actitud del corazón y del carácter que el Espíritu Santo producirá en los creyentes que le permiten hacerlo. Oye bien, esto va a redundar en el carácter del creyente y producirá en el creyente algo poderoso. Pero si tú y yo le permitimos hacer esto, estas actitudes producen un crecimiento espiritual. Y la primera que menciona Mateo 5 del 1 al 2 es la bienaventuranza de los pobres en espíritu. El Espíritu Santo nos ayudará a tener permanentemente conciencia de nuestra necesidad, de nuestra pobreza espiritual. Esta actitud de dependencia en Dios producirá ricas recompensas. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús. Se refiere a una actitud de tristeza por todo aquello que impide que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Es la piadosa tristeza de la confesión y el arrepentimiento. Si tú confiesas tu pecado, si tú te arrepientes en tu pecado, bienaventurado serás por el Señor. El versículo 5 dice, bienaventurados los mansos. La propia naturaleza y actitud de Jesús demuestran humildad y sumisión a la voluntad de Dios. La humildad es la característica más fácilmente reconocible de un siervo del Señor, de una sierva del Señor, de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Dice también, bienaventurado el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia. Esta es la cualidad de la obediencia. De la misma manera que lo dijo Jesús, debe decirlo el creyente. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Bienaventurados los misericordiosos. He aquí la generosa actitud del perdón y de la gracia de Dios. Es inadmisible que los creyentes alberguen sentimientos de amargura y resentimiento en sus corazones. Nuevamente aquí es una cualidad obvia de la vida cristiana. También dice el verso 8, bienaventurados los de limpio corazón. Si lo más íntimo de nuestros corazones no está ocupado con deseos de la naturaleza humana, o sea, del viejo hombre, mejor será de nuestra visión de la realidad de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, verso 9. He aquí la característica de un corazón generoso, que se preocupa y se compadece de los demás. Y por último, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. He aquí la cualidad de regocijarse en todas las cosas. El creyente puede reconocer el amor y el cuidado del Padre en cada paso de su experiencia. Déjame decirte, si tú a través de tu carácter, a través de tu voluntad, permites que Dios ministre tu vida a través de todo lo que se ha señalado, de ser misericordioso, de ser pacificadores, aun si tú estás padeciendo dificultades o persecuciones a causa de lo que tú hablas de Dios, o que tienes hambre y sed de justicia, déjame decirte que Dios va a respaldar tu vida y Él te va a ayudar en medio de todo lo que estés viviendo. Y así como ese árbol o esa matica que vemos allí ha estado creciendo a medida que ha sido abonada, le han echado agua, el crecimiento espiritual en nosotros se va a hacer evidente al tener cada uno de los rasgos que Jesús tenía en su carácter, porque esto no es para gente que tiene malas actitudes, gente que hay que estar motivándole para que busquen de Dios, sino para gente que pone todo su empeño, su voluntad para buscar el rostro de Dios en todo momento. Así que, hermano, te invito para que busques de Dios, para que sigas en tu crecimiento espiritual de una manera indetenible, porque es grande lo que Dios quiere hacer en tu vida,
porque Dios quiere usar nuestras vidas, quiere usar tu vida, y creemos que en esta noche, a través de esta lección, vemos de que Dios se glorifica en nosotros, en el nombre de Jesús. Te habló tu hermano Miguel. Dios te continúe bendiciendo, y creemos que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, nuestra familia, y creemos que somos vasos útiles, instrumentos de Dios en esta tierra. Por eso no te detengas, crece y echa para adelante, porque Dios estará contigo y te respaldará en todas las cosas. El Señor te bendiga, te guarde, te libre de todo mal. La cobertura de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén.